Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Al punto 24 y dice: ¿quién determina qué es la doctrina social de la Iglesia? Y responde: todos los miembros de la Iglesia, en consonancia con sus tareas y carismas, participan en la creación de una doctrina social. Los principios de la doctrina social están formulados en los documentos más importantes de la Iglesia. La doctrina social es doctrina oficial de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa y los obispos, en comunión con él, inculca a la Iglesia y a la humanidad cómo deben configurarse sociedades con sentido social, justas y pacíficas. Bueno, por lo tanto, la pregunta era: ¿quién determina qué es la doctrina social de la Iglesia? Y aunque dice, ¿no?, lo responde en dos niveles, que a uno dice: esto parece contradictorio. No es contradictorio, es integrable. Por una parte dice que es doctrina oficial de la Iglesia y por lo tanto corresponde al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él, pues definir lo que es el depósito de la doctrina social de la Iglesia, que la Iglesia enseña a sus fieles. Pero al mismo tiempo dice también que todos los miembros de la Iglesia, consonancia con sus tareas y carismas, participan también en esta creación de la doctrina social de la Iglesia. O sea que está como toda tarea magisterial, especialmente, ¿no?, encomendada al Papa y a los obispos, pero que especialmente a la doctrina social en ella está participando todo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina social es el encuentro entre la ortodoxia y la ortopraxis, que se dice. La doctrina social es de qué manera se trasladan y se traducen los principios de fe a la vida práctica. De qué manera pues vemos cómo esos principios, ese no robarás, lo trasladamos ahora mismo a la vida de la empresa y a la relación entre los empresarios y los obreros. Y obviamente, ¿no?, y podíamos poner cualquier ejemplo. O sea, es el encuentro entre la doctrina cristiana, entre la fe revelada y la vida práctica, que es un encuentro que no es fácil, porque claro, ¿de qué manera se aplica esto a la vida tan compleja que tenemos? Es como un lugar en el que el río desemboca en el mar, y el río, al desembocar en el mar, produce un delta a veces, ¿no? Pues algo así es la doctrina social. La doctrina social, por una parte, está transmitida como el resto de la fe, por el magisterio de la Iglesia, pero luego, como se trata de aplicarlo a las circunstancias concretas, es muy importante, en ese encuentro entre doctrina y vida práctica, es muy importante que todos los cristianos, desde sus carismas, participen en ver cómo se produce ese encuentro. Y por ejemplo, pues es que cuánto han contribuido en este encuentro muchos movimientos católicos en los que han visto de qué manera llevamos el Evangelio de Jesucristo al mundo laboral, o de qué manera llevamos al mundo de los marginados, o a la recuperación de los toxicómanos, y entonces eso hace que los carismas de la Iglesia ayuden mucho a la iluminación de lo que es la doctrina social, porque es que si no fuese eso así, se quedaría únicamente en unos principios de los cuales hablan pues el magisterio y los obispos, pero que no tienen el encuentro con la vida práctica, ¿no?, con los acontecimientos fácticos de la vida. Entonces, en ese sentido, todo el pueblo de Dios, ¿no?, todos los bautizados forman parte de esa doctrina social, que la que sí es cierto, ¿no?, que el Papa y los obispos están llamados a formularla, ¿no?, a cuidar su formulación magisterial. Al mismo tiempo, pues cada uno según sus carismas están llamados a ver de qué manera se concreta, se encarna, se traduce a las circunstancias concretas de la vida.
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Nos toca comentar el punto 25 del DOCAT, dentro del apartado La unión hace la fuerza, y pregunta: ¿cómo surgió la doctrina social? Sabéis que especialmente el DOCAT, específicamente el DOCAT comenta la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo surgió la doctrina social? Pregunta el número 25. Y responde: no se puede escuchar el Evangelio sin sentirse apelado socialmente. Las palabras doctrina social, sin embargo, se refieren en concreto a aquellas manifestaciones de índole social sobre las que el magisterio de la Iglesia se ha venido pronunciando desde la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. La industrialización del siglo XIX trajo consigo una nueva cuestión social. La mayoría de la gente dejó de trabajar en el campo para dedicarse a la industria. Se desarrolló entonces un entorno sin protección laboral, sin seguros médicos, sin derechos de descanso vacacional, donde floreció también el trabajo infantil. Para luchar ante los intereses de los trabajadores nacieron los sindicatos. El Papa León XIII fue consciente de que tenía que reaccionar de alguna manera extraordinaria, así que en su encíclica Rerum Novarum recogió las líneas maestras de un orden social justo. Desde entonces los papas han ido reaccionando a los signos de los tiempos y han ido revisando las cuestiones sociales más urgentes, en la tradición de la Rerum Novarum. En este sentido, todas las manifestaciones recopiladas a lo largo de la historia se conocen como doctrina social. A los posicionamientos universales de la Iglesia, es decir, a los textos doctrinales de los papas, de los concilios y de la curia romana, se suman otros muchos posicionamientos regionales, como pueden ser, por ejemplo, los pronunciamientos hechos por una conferencia episcopal concreta sobre asuntos de doctrina social de la Iglesia acerca de los temas sociales puntuales. Bueno, en resumen, ¿cómo surge la doctrina social? Lo primero que hay que decir es que desde el primer momento que comienza la Iglesia hace 2000 años a recibir el Evangelio, ya comienza una doctrina social. Lo que pasa es que no está formulada con ese nombre, y si uno lee a los Santos Padres, es impresionante ver muchas citas de los Santos Padres que hacen referencia a las consecuencias que deben de desprenderse de la vivencia del Evangelio en la relación con los pobres, a la denuncia desde el Evangelio de las injusticias frente a los más desfavorecidos. O sea, eso nace desde el minuto cero. Desde el minuto 1 ya se está obviamente ya aplicando por parte de los Santos Padres y por parte de los predicadores de las consecuencias sociales del Evangelio. Hay algunos libros que recopilan las citas principales de los padres de la Iglesia de los primeros siglos sobre las consecuencias sociales
que se derivan de los principios evangélicos, ¿no? Y es interesantísimo. Bien, pero siendo eso así, el nombre de doctrina social nació de una encíclica de León XIII, Rerum Novarum, en la que él está respondiendo a esa gran urgencia que se ha creado a partir del siglo XIX, pues que es una nueva cuestión social que se desprende de una industrialización que comienza siendo sin verdaderamente cruel, una industrialización que llega a generar situaciones de esclavitud en los trabajadores, sin protección social ninguna, sin un sistema de protección de los niños menores, y bueno, una auténtica barbaridad dentro de este occidente capitalista, que entonces obviamente la Iglesia sintió la necesidad de decir una palabra, el Rerum Novarum. El marxismo había dicho la suya, el marxismo frente a esta revolución industrial dijo su palabra, que fue la palabra de lucha de clases, ¿no? Y la Iglesia dijo una palabra frente a ese capitalismo salvaje, que fue la de la justicia social, que es otra cosa distinta, ¿no? Justicia social. Y no habló de un sistema político alternativo, porque eso no le corresponde a la Iglesia, pero sí habló de la necesidad de una justicia social en la manera de que los políticos lleven adelante esos principios, ¿no? Bueno. Y después de esa encíclica Rerum Novarum han ido saliendo más encíclicas, todo un elenco de encíclicas, pues que la última de ellas, que está también entroncada dentro, pues es la de Laudato Si. Laudato Si sobre el tema de la ecología es también otra encíclica que termina también conjugando con este itinerario de la doctrina social de la Iglesia. Juan Pablo II fue uno de los papas que más aportó a ese elenco de las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia, dependiendo, ¿no? O sea, saliendo a responder a los retos de los signos de los tiempos, se han ido publicando pues distintos pronunciamientos, y aquí dice además que no son solo a nivel de magisterio universal, sino también las conferencias episcopales o los obispos en otros contextos más reducidos también lo hacemos. Por ejemplo, recuerdo que aquí, cuando comenzó la crisis económica, la última crisis económica, pues los obispos del País Vasco y también el arzobispo de Pamplona publicamos una carta pastoral con el título Una economía al servicio de las personas. Bueno, esa carta pastoral, que la podéis encontrar fácilmente en la red, también es una carta pastoral, pues en este contexto de doctrina social de la Iglesia. Es una alegría muy grande ver cómo el Espíritu Santo suscita la aplicación del Evangelio, la encarnación del Evangelio en las circunstancias sociales en las que vivimos. Esto es la doctrina social. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.
Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Hoy nos toca el punto 26 de este pequeño compendio de la doctrina social de la Iglesia. El título es ¿por qué no le interesa a la Iglesia solo el individuo? Os recuerdo que estamos en el capítulo La unión hace la fuerza. La pregunta es ¿por qué no le interesa a la Iglesia solo el individuo? Y la respuesta es: antiguamente se reprochó a la Iglesia su interés por salvar únicamente las almas de los individuos. Es verdad que ante Dios cuenta cada una de las personas. Todos nosotros somos únicos e irrepetibles. Pero a pesar de ello, desde el vientre materno estamos llamados a la comunidad con las personas. Solo podremos ser felices mediante una buena relación con los otros. Por ello, ya en el relato de la creación se dice: el Señor Dios se dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer a alguien como él que le ayude. Génesis 2, 18. Dios está interesado en el bien global de todos, por lo que su interés es desarrollar aquello de lo que todos somos partícipes en la diversidad, la comunidad. Bueno, la verdad es que quizás eso de que comienza diciendo antiguamente se reprochó a la Iglesia su interés por salvar únicamente las almas de los individuos. Vamos a ver, yo creo que nosotros siempre hemos distinguido, o por lo menos no hemos utilizado la persona individuo. Yo creo que en la tradición de la Iglesia se ha utilizado el término persona. Por ejemplo, el padre Jorge Lorin, jesuita también fallecido, tuvo un libro que fue un bestseller increíble con más de 1 millón de ejemplares de venta, etcétera, ¿no? Para salvarme. Y recuerdo haber escuchado alguna crítica al título de ese libro. No debería de haberse titulado Para salvarnos en vez de Para salvarme. Bueno, pues quizás sí, quizás ese título pues hubiese conjugado más con este matiz que aquí quiere comentar este punto del DOCAT. Pero obviamente, a ver, ese título Para salvarme es plenamente confluyente pues con el Evangelio, porque el Evangelio dice: si alguien quiere si quiere entrar al reino de Dios, renuncie tal, y habla también en primera persona, no habla en primera persona en segunda persona del plural, sino en segunda persona del singular. Renuncia, entra por la puerta estrecha, es decir, que el Evangelio no se arma un lío entre el singular y el plural. Hay veces que dice: el que quiera venir en pos de mí, renuncia a sí mismo, y otras veces lo dice en plural: entrad por la puerta estrecha. ¿Lo dice en singular o lo dice en plural? La cuestión está en que, entendamos que aunque se diga en singular, nosotros no hablamos de individuos, sino más bien de personas. Y la diferencia entre individuo y persona es que la palabra individuo está subrayando únicamente la originalidad y no la comunicabilidad de esa persona, mientras que la palabra persona está haciendo referencia a la relacionalidad. A la relacionalidad. Una persona siempre es en relación con alguien. Por eso también a la Iglesia no le gusta tanto hablar de ciudadanos. No. Le gusta hablar más de hijos de Dios, que es un término relacional. Y de familia, que obviamente la familia es la cuna de la sociabilidad y de la relacionalidad. Bueno, en definitiva, desde nuestro espíritu cristiano siempre remarcamos nuestra vocación a la comunión. Y ojo, que nuestra cultura actual remarca en gran medida
la autonomía. Yo soy autónomo, la autonomía, ¿no? Todo es auto, auto no sé qué, pues es que la Iglesia remarca precisamente la faceta, no voy a decir contraria, pero sí que la que es verdaderamente la que está complementando, ¿no?, nuestra vocación a la comunión. No es que la Iglesia niegue la capacidad del hombre de gestionarse, pero es que tiene que hacerlo integrado en una vocación a la comunión. A la comunión. Esta es la clave, ¿no?, en la que tendremos siempre que subrayar. Aquí se nos ofrece un texto de Génesis 4:9. El Señor dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y respondió Caín: no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es curioso este texto, porque es como un querer escaquearse de nuestra responsabilidad para con. Claro que eres el guardián de tu hermano. Todos somos los guardianes unos de otros. Cada vez que nos presentamos delante de Dios y le decimos: Señor, ¿qué hay de lo mío?, el Señor te dice: ¿y dónde está tu hermano? Y es muy típico que en nuestra oración para con Dios se suele retratar esa tendencia individualista. ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Suele ser muy buen signo que cuando alguien va a orar delante de Dios vaya y le presente a sus hermanos. Y por cierto, no es difícil imaginar, ¿no?, cómo a Dios le puede conmover, al corazón de Dios le puede conmover que alguien que esté inmerso en muchísimas necesidades, sin embargo, en su oración, en primer lugar, ¿no?, pues se presenten, ¿no?, las necesidades de los demás. Eso ha de conmover al corazón de Dios, porque en el corazón de Dios caben todos. Es un misterio, ¿no?, que Dios tenga la capacidad de amarnos personalmente a cada uno, y al mismo tiempo eso no sea en detrimento del amor a todos y del amor al conjunto de todos también. Porque no es decir, amo a uno y amo a todos, sino amo también a la comunión que hay entre todos, que es el amor al Espíritu Santo, claro, que es el que genera esa comunión entre todos nosotros. La vocación a la comunión nace en el fondo del Espíritu Santo, que es el generador de comunión. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.